¿Eres estudiante y sueñas con llegar lejos? Cooperativa Seno Gandía te quiere ayudar. Solicita nuestra beca del 1 de julio al 31 de agosto. Si te graduaste de escuela superior con 3.50 o más o estás en segundo año universitario con 3 puntos de promedio, puedes solicitarla. Importante, esta beca es solo para socios o hijos de socios con cuenta activa de 2 años o más. Solicítala online en senogandía.coop. Aquí creemos en ti. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Que Palo es Noticia en Bonita Radio a las 5:04 de la tarde de hoy jueves 21 de agosto. Vamos a continuar en el análisis del caso de Joan Rodríguez Bebe porque la gobernadora de Puerto Rico, realmente debo decir el caso en que es la aparente víctima Joan Rodríguez Bebe y el identificado como violento y agresor Carlos Mercader. Porque la gobernadora de Puerto Rico hizo una alusión a cómo llegó esa querella o escrito a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Me parece que es importante aclarar el récord y obviamente de paso habrá que traer lo que hizo la gobernadora en medio de una pregunta de un periodista cuando perdió la tabla. Otro exabrupto de la gobernadora que incluso amenaza con no volverle a contestar preguntas a ese periodista. Vamos a hablar sobre eso y también tenemos que decir que la conclusión del proyecto de ley que radicó ayer en Cámara y Senado la delegación del PIB, definitivamente en el Senado de Puerto Rico lo bajaron por descargue y quizás a esta hora están votando para colgarlo, sin posibilidad de nada. Vamos a ver lo que dicen en el hemiciclo, si es que dicen algo o sencillamente llaman a la votación a viva voz y se acabó porque lo bajaron por descargue. Antes voy a ustedes, recuerden que siempre pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo y por ahí hay alguien, Alejandro Frankie, gracias por tu aportación. ¿Quién está por ahí primero? Florence Ramos, Edgardo Núñez, Domingo Delgado, Nelson Guzmán está también, J. Jiménez, Omar Rodríguez, Andrea, Arturo Figueroa Miranda, Ariel Cartagena, Migdalia Sánchez, Luz Díaz desde Winter Garden, está por ahí Berenique, Milagro Fontán, Angie Busó, Ed Méndez, Hermi Alvarado, Rita Guzmán, Evelyn Aquino, Irving Maldonado, saludos Irving, espero que estés muy bien. A Vega, Miguel Rivera, Aixes Camilo, Doli Puerto Rico, Evelyn Aquino, ya lo dije, ¿quién más está? Ana Seda, gracias por tu aportación siempre y tu contribución a Bonita. Hoy CG, Bodrogo, Víctor Cruz, está Rita, yo creo que ya lo dije, también está JG Maragüez, Laura Aguirre, Yanni Moreno, David Velázquez, Andrea, Rafael Avilés, Luis M. Full, Irving, gracias por tu aportación, José Figueroa, Iris Velázquez, Sandra Infanzón, Nereida, Cariana Ashley, vamos a mucha información hoy, y Vivian López Pérez. Yo tengo un programa más corto, están los días bien complejos
Pero vamos a hablar de lo que entiendo que no podemos dejar de hablar hoy. El asunto del proyecto de ley, yo les confieso que yo pensaba que iban a disimular, pero yo no sé por qué me extraña o me llama la atención, porque yo creo que esto era de esperarse. Pero bueno, aquí está la imagen de ayer en esa conferencia de prensa. No han pasado 48 horas cuando el Partido Nuevo Progresista bajó por descargue el proyecto de ley que en el Senado, por lo menos, que tiene que ver con el movimiento del Partido Independentista para crear una ley de rescate público del sistema eléctrico de Puerto Rico con el fin de establecer la nueva política pública sobre el control y manejo de los activos, facultades, operaciones, todo lo relacionado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso quiere decir que si lo bajan por descargue, en algún momento de hoy van a votar. No hubo un señalamiento de vista pública, no hubo un comentario del presidente del Senado, que no sea con los suyos, privado, y obviamente lo que sí hubo fue un comentario de la gobernadora diciendo que eso era más de lo mismo, sin entrar en el nitty-gritty, en el contenido de ese proyecto de ley. Así es que de nosotros decir esta mañana que nos parecía increíble cómo la gobernadora despachaba un proyecto de ley que tiene un poco más de 160 páginas, que es bien específico con relación a lo que se quiere hacer para despolitizar, para poner a disposición de la Autoridad de Energía Eléctrica o del nuevo organismo los empleados que conocen el sistema, la modernización, la profesionalización. Todo eso lo despachan con no me importa. Y eso está ocurriendo en el Senado desde esta mañana. Esta imagen que tienen aquí es una imagen de María de Lourdes Santiago en sus redes sociales que establecía claramente lo que parecería que ayer ellos anticipaban, que es la contribución del Partido Nuevo Progresista al debate democrático, bajar por descargue el proyecto para recuperar el sistema eléctrico, para colgarlo. Así que están a punto, si no lo están haciendo en este momento. Yo creo que, por decir algo con mucha ecuanimidad y con firmeza, el Partido Nuevo Progresista, una vez más, se une a aquellos que suelen hacer de las instituciones democráticas lo que ellos entienden debe ocurrir, porque trabajan para el partido, no trabajan para el país. Y si usted en el esfuerzo democrático, recordemos que esto es un sistema democrático de balance de poderes entre en el sistema republicano de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que el legislativo establece la política pública, el ejecutivo se supone que la implemente a base de eso que fundamentó la legislatura de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa, y el judicial se supone que interprete para ver si alguna de las dos se excedió y se extralimitó en sus deberes y funciones. Y lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista, mayoría en el Senado, es precisamente todo lo contrario. Vamos a aplastar a la oposición política en un tema que es el tema más importante en este momento, para que haya un consenso de país entre todas las líneas ideológicas, inclusive, sobre todo, que el problema más grande que tenemos es el asunto de energía eléctrica en manos privadas. Y que mínimamente lo que debía haber, y fíjense que yo ayer parece que pequé de ingenua, cuando hice el análisis y yo hablaba de que habrán conversaciones y habrán enmiendas, etcétera. No, es que es nada. Sencillamente tú no existes. Eso que quiere el país, eso que se queja el país todos los días de lo que está ocurriendo con el servicio, no vamos a insistir sobre eso. Va a ser como nosotros querramos y cuando nosotros querramos. Así las cosas, ese es el plano hoy, ese es el escenario. No sabemos lo que vaya a hacer la Cámara, hasta el momento no han hecho nada, pero con esos tiros en el Senado, yo no dudo que la Cámara de Representantes haga lo propio.
Vamos al tema de Joan Rodríguez Bebe. Lo primero que pasó esta mañana, bien cerca de que terminamos el programa, fue que Ferdinand Pérez hizo unas manifestaciones en su programa de radio, que se llama igual que el de televisión, para establecer lo que nos imaginamos y que habíamos discutido también esta mañana, que tiene que ver con que en efecto el licenciado Jaime Sanabria, ex esposo de Joan Rodríguez Bebe, el padre de sus hijos, le había notificado el ambiente hostil que podía darse en el escenario de trabajo con Carlos Mercader, que es quien está señalado como la persona que comete actos de violencia contra Joan Rodríguez Bebe, porque precisamente vamos a escuchar a Ferdinand en 3 minutos, poco más de 3 minutos. La segunda persona que está con él no la reconozco, no reconozco su voz, pero vamos a escuchar cómo dice que en efecto tan pronto él se enteró de lo que estaba ocurriendo con Carlos Mercader y Joan Rodríguez Bebe, tomó la decisión, por un lado dice eso, pero por otro lado dice que él lo hizo voluntariamente, de sacarlo de la producción de radio. Vamos a escuchar, para ir al análisis, lo que dice el productor de los programas de Pelota Dura en radio y televisión. Que está corriendo en las redes sociales, que lleva ya como una semana y algo por ahí corriendo este asunto de un supuesto o alegado incidente entre la senadora Joan Rodríguez Bebe y nuestro compañero radial Carlos Mercader. El día que nosotros tomamos conocimiento de eso, le pedimos al compañero Mercader y él aceptó de forma voluntaria retirarse del programa hasta que todo esto quedara debidamente esclarecido. Durante todos estos días, mucha especulación, pero no ha habido ninguna otra cosa que no sea esta carta que acaba de salir hoy publicada, y la voy a leer inmediatamente, textualmente, ¿verdad?, desde el principio hasta el final. Dice: expresiones oficiales del licenciado Jaime Luis Sanabria Montañez. El licenciado Jaime Luis Sanabria Montañez es el ex esposo de la senadora Joan Rodríguez Bebe, padre de sus 3 hijos, y que a su vez es el abogado personal de la senadora. El licenciado dice: en relación con el documento que ha circulado en las redes y medios, aclaro que la senadora Joan Rodríguez Bebe no autorizó ese documento ni tuvo participación en su presentación. El comunicado oficial de la Procuradora de las Mujeres ya confirmó que el documento circulado estaba alterado, no provino de su oficina y fue recibido de forma anónima, dice el abogado de la senadora. Han presenciado incidentes de violencia como los que allí se insinúan. Rechazamos categóricamente esa falsedad por el daño que causa a su bienestar. No emitiremos más expresiones públicas sobre este asunto. ¿Habla por sí solo? Habla por sí solo. Si surgiera alguna otra información, pues con mucho gusto no, lo vamos a tocar. Responsablemente, como nos toca. Como lo hemos hecho siempre. Sí. Además está decirle el compromiso de nosotros con el tema de acabar con la violencia contra la mujer. Y seguimos con el mismo principio y compromiso. Así es. Pero hasta que esto no se aclare, si ellos no van a hablar, nosotros tampoco debemos hacer más expresiones. Yo estoy de acuerdo 100% contigo, Felino. Bueno, dicho eso, pues para los que me estaban pidiendo desesperadamente que yo hiciera declaraciones, ahí están las declaraciones con un documento oficial de la oficina del licenciado Jaime Luis Sanabria Montañez. Que yo creo que es más que expresivo. Yo no soy el patrono, yo no soy jefe de Carlos Mercader, por si acaso, para que aquellos creen que todavía Carlos es empleado mío, yo no soy el jefe de él. Él es contratista de Noti1, tampoco es empleado de Noti1, es contratista de Noti1. Así que ese es
Esa es la realidad de todo lo que está ocurriendo aquí, para que la gente lo sepa. Hasta que esto no se aclare, el licenciado Mercader, voluntariamente y también por pedido de nosotros, no va a estar más en el juego hasta que todo esto quede debidamente claro. Bueno, vamos a lo último. Ferdinand, ¿fue que se lo pediste o él lo hizo voluntariamente? Porque son dos cosas distintas. Sobre todo, cuando tú dices en esa parte, en esa intervención, que estás reaccionando porque hay una carta del abogado personal de Joan Rodríguez Bebe que dice públicamente lo que está ocurriendo con la persona que ya tú sabías que tenía una alegación de violencia porque recibiste una carta del abogado. Y eso es bien importante. Así que no entiendo si fue porque se lo pidió o fue voluntario. Segundo, ¿por qué es importante el hecho de que Ferdinand Pérez diga que él está reaccionando a lo que ya él hizo cuando tuvo conocimiento? Porque lo más importante de todo esto es que todo esto lo sabían los presuntos implicados y nadie dijo nada. Sobre todo Ferdinand Pérez, que tiene un programa en radio y en televisión todos los días. Nadie dijo que en efecto, aquí lo que estaba pasando, por lo que no se veía a Joan Rodríguez Bebe en ese programa y tampoco a Carlos Mercader, es que hay una alegación de violencia que levantó la víctima a través de su abogado. Eso es bien importante establecerlo. Cuando Ferdinand Pérez dice que él no es patrono de Carlos Mercader, que él es un contratista de Noti1, pues yo lamento decirle a Ferdinand Pérez que no importa si es contratista, no importa si es patrono, que es empleado de esa empresa, el resultado es el mismo cuando en el escenario de trabajo hay un patrón de violencia que está infringiendo con el trabajo de la mujer que está alegando ser la víctima. En este caso es una mujer, estamos claros que puede ser un hombre. El ambiente hostil en un escenario de trabajo, sea usted contratista o sea el patrono porque el otro es empleado, usted tiene que asegurarle que esté libre de esa violencia. Así es que ahí tiene que hilar finito o tiene que ser más cauteloso y hablar con su abogado que le diga qué es lo que puede decir, porque me da la impresión que no tiene claro cuál es la responsabilidad de Noti1 y de él como productor. Si ambos son contratistas, trabaja con él. Y hay un caso, Ferdinand Pérez, que es leading en esto. Y es un caso del Tribunal Supremo que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica y un director ejecutivo que en medio de una contratación de una persona hubo un asunto de hostigamiento sexual. Y el tribunal resolvió que en efecto la autoridad era responsable porque no importa que fuera un contratista, tenía que proteger a la víctima. Caso importante. Así que yo creo que es mejor que antes de salir alguien le diga, mira, pues se puede decir hasta aquí. Porque todo esto, ahora digo yo, está empezando. Está empezando y en este momento ya mismo vamos a escuchar a la gobernadora lo que dijo sobre este asunto. Importante también en las palabras de Ferdinand Pérez que diga que todo el mundo estaba pidiendo que saliera. Yo soy de las que creo que cuando ocurre este tipo de asuntos y usted se atreve a decir que a usted le importa la violencia de género y que usted la va a combatir, usted tiene que ser consistente y consecuente con ese comentario y con lo que hace. Porque usted no debió salir porque alguien le insistió en las redes sociales y en las comunicaciones que se dan desde anoche, que saliera a decir si en efecto tenía conocimiento de lo que a todas luces, como nosotros muy bien aquilatamos de las expresiones del licenciado Sanabria,
en efecto le enviaron una carta diciéndole esto está pasando y tienes que protegerla. Usted no esperaba una semana, usted no esperaba 2. Usted decía, esto es lo que hay, y cuidado con esa línea de cuando se aclare, porque parecería que está con el toallazo solemne de los boys. No son del chat, pero funcionan como tal, de que hay que probárselo. Se lo tiene que probar el fiscal definitivamente. Usted se supone que coja con sospecha lo que ya un abogado le está diciendo. Aquí hay un asunto de violencia que está sobre el tapete. Quiera o no quiera la víctima, que se investigue. Quiera o no quiera la víctima, ponerlo en la policía formalmente. Importante. Y entonces vamos a lo que la gobernadora dijo. Yo quiero tratar el tema de la gobernadora y cómo lo trae desde 2 instancias. Por un lado, lo que hace la gobernadora contestando preguntas que ya anteriormente, además de esta última, había contestado preguntas de la colega Aixa Vázquez sobre el mismo tema. Me llamó la atención poderosamente que los periodistas, ninguno de los 2 que preguntaron sobre el tema, dijeron los nombres de las personas que están aquí implicados. Todavía no puedo creerlo. ¿Cuál es el problema de decir que es Carlos Mercader? Porque hablaron en una ocasión, por ejemplo, la colega Vázquez habló de Joan Rodríguez Bebe. ¿Por qué no pueden mencionar a Mercader? Porque Mercader está en Guapa. Es una pregunta. Es una pregunta. Y obviamente no escuché la conferencia completa. Me da la impresión que nadie más hizo preguntas relacionadas porque llegué precisamente en el momento en que estaban hablando de preguntas de otro tema y ahí es que entonces entra el tema de Aixa versus la pregunta con el tema versus la pregunta del fotoperiodista Juan Costa. Vamos a escuchar esta intervención, son poco más de 5 minutos, exclusivamente la última pregunta relacionada a otros temas que coincide con que es el tema Mercader Joan Rodríguez Bebe. Vamos a escucharlo. Yo creo que lo más importante es que se busque ayuda y el que una ciudadana particular haya llevado una carta a la oficina de la Procuraduría de la Mujer y la haya entregado personalmente, habla del nivel de preocupación que tiene esa ciudadana porque se atiende a un asunto que va contra la vida y la integridad, en este caso de una mujer y sus hijos, sea quien sea. Yo no tengo que ponerle título de si es figura pública o no. Nosotros estamos lanzando una campaña de que la gente hable, de que si un vecino ve que hay una pelea en un hogar, que hay una agresión en un hogar, vaya y busque ayuda. Familiares que saben que hay casos de violencia doméstica, que hablen, porque muchas veces la víctima está en un ciclo de violencia doméstica, está en un ciclo de mujer maltratada y decide no buscar o no proseguir o no erradicar. Sin embargo, el daño está ahí. Los golpes están ahí, el ataque emocional está ahí y si hay menores es mucho más grave. Así que el que esta ciudadana haya acudido, no por llamada, no por un email, no por correo, personalmente a la oficina de la Procuraduría de la Mujer a entregar un documento que ha sido recibido y se ha activado un protocolo, ¿verdad? Se refirió a la Policía de Puerto Rico. La Policía de Puerto Rico tiene que hacer una investigación, citar las partes, todas personas, verificar el registro de incidencias de si hubo llamada de vecinos a la policía o a la policía municipal o si acudieron a algún hospital, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al final del camino aquí nadie está por encima de la ley. Sea figura pública o no sea figura pública, sea un artista o no sea un artista. Y en este caso siempre el gobierno de Puerto Rico va a buscar proteger las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Pues la mujer maltratada y su familia. Y yo creo que aún todos los funcionarios tienen situaciones personales. Pero lo que el gobierno no puede hacer es quedarse callado o simplemente no atenderla porque una persona decida no ir más allá. Hay que ir más allá. Y aquí yo creo que el gobierno de Puerto Rico debe ir hasta las últimas consecuencias con cualquiera
que lleve a cabo situaciones de violencia doméstica. Tuvimos reunión para la discusión de este tipo de cosas. Sí, gobernadora. Regresando al tema de la violencia de género y el caso reportado en el día de ayer, la pregunta es bien directa. ¿Cómo es que un documento que acá, gobernadora, cómo es que un documento que se radica ante la Procuraduría de las Mujeres, alertando sobre un caso de violencia de género, que para todos los efectos se supone que eso sea un procedimiento confidencial y donde se protege todo, incluyendo y sobre todo la identidad de la víctima, desde esa oficina se filtró ese documento por la cual en el día de hoy estamos hablando con nombres y apellidos de las personas envueltas y de lo que contiene ese documento, no sin antes haberse dado una investigación y todo lo que se supone que haya pasado? La información que he recibido es que el documento que se está filtrando o que se aparece en las redes es alterado. No es idéntico al documento que se recibió en la agencia. Así que quien hizo público ese documento no fue la agencia, porque parte del documento que se está circulando me indica la procuradora, tiene unas marcas que no tiene el documento original. Así que no es la oficina de la procuradora quien hace público ese documento. Ella me indica que hay unas marcas y unas, voy a decir marcas que no son las que están en los documentos originales. Así que alguien, la misma persona que escribió la carta o quien la llevó, alguien está circulando información en redes que no es el documento completo que tiene la Procuraduría de la Mujer. ¿Pero marcas o contenido? Voy a decir marcas porque no me corresponde a mí. La Procuradora nos ha hecho saber que el documento no es igual, tiene marcas que no son iguales al documento recibido. Sí, pero por esa misma línea, ¿usted da por ciertas esas expresiones de la Procuradora de las Mujeres? Porque de la misma manera pudo haber sido un empleado de la agencia. Le estamos dando validez al documento, aunque se está alegando que el documento fue alterado. No hay ni la más mínima investigación para, por lo menos, cerciorarse de que esa filtración no ocurrió por el propio personal de la Procuraduría de las Mujeres, que, pues, si eso ocurrió así, por lo menos yo pensaría... Usted está partiendo de una premisa equivocada. Usted está partiendo de que el gobierno de Puerto Rico quiere poner en precario la vida de una víctima. No. Perdóneme. Yo escuché su pregunta, escuché mi contestación. No, eso es lo que se interpreta de su pregunta. Le voy a pedir que me deje contestar porque usted hace las preguntas como usted quiere y yo las contesto como yo entiendo que debo contestarlas. Así que si usted quiere la contestación, me dice, yo la doy. Pero basta ya de partir de premisas de que el gobierno de Puerto Rico está inventando documentos para crear una crisis de figuras públicas. No, discúlpeme. Usted no se va a cariar conmigo aquí. Usted hace silencio, como yo hago silencio cuando usted hace las preguntas. Vamos a respetarnos. Y usted no me está respetando a mí. Aquí, una persona fue físicamente a una agencia de gobierno con un documento que le llega a la Procuradora de la Mujer. La Procuradora de la Mujer lo recibe. ¿Qué opción tiene? Referirlo a la agencia correspondiente, que es la Policía de Puerto Rico. Y eso fue lo que se hizo. Independientemente de quién es, quién sea, quién lo trajo. Porque volvemos. Si la agencia de gobierno no lo hubiera referido a la Policía de Puerto Rico y hubiera habido una muerte, una fatalidad con esa víctima, hoy la pregunta sería aquí, la negligencia del gobierno de no atender a una víctima y a una acusación. Y eso no es lo que va a ocurrir bajo mi gobierno. Vamos a actuar sobre todo lo que nos llegue. Evidentemente, el documento no lo filtró la agencia. Y tengo a la propia procuradora diciendo que el documento que se filtra en redes no es idéntico al documento que ellos recibieron, pero que en efecto hay un documento con unos elementos que se le ha referido a la Policía de Puerto Rico. Y hay un documento oficial de la Procuradora de la Mujer refiriendo a la Policía de Puerto Rico el documento recibido. Y le corresponde a la Policía de Puerto Rico actuar sobre esas investigaciones. Cualquier otra suposición, conjetura, predisposición suya sobre lo que se está diciendo, vaya a la Policía de Puerto Rico y le pida la información y que sea la Policía y el Departamento de Justicia. Yo no voy a permitir
que se tergiverse aquí información que pone en riesgo a víctimas de delito, porque hoy es una figura pública, pero si mañana fuera la vecina, si pasado fuera una maestra de escuela o una secretaria, yo no voy a permitir que sea una vara para algunos y una vara para los otros. La vida de una mujer es la misma, no importa si ocupa un cargo público o no lo ocupa. Así que si no hay otras preguntas sobre esto y otros temas, muchas gracias. A usted no le voy a contestar preguntas porque usted es un irrespetuoso. Bueno, ustedes vieron a la gobernadora perder la tabla totalmente para contestar lo que era una pregunta de Juan Costa, que realmente tenía problemas en la formulación definitivamente, porque no podía decirle propiamente que ese documento lo filtró la oficina de la procuradora, porque si no tenía la evidencia de que lo filtró, no podía poner a la gobernadora en el nivel de defensiva que la puso, y que todos sabemos que cuando la gobernadora se pone a la defensiva, va a atacar a con quien esté hablando. En efecto, la pregunta podía haber tenido problemas de formulación. El problema es la gobernadora del país contestándole de esa manera a un periodista, perdiendo la tabla en público. Los jefes de agencia que estaban allí, incluido el nuevo director ejecutivo de la compañía de fomento industrial, no sabían dónde meter la cara. El secretario del Departamento de Salud estuvo mirando al piso todo el tiempo. ¿Cómo es posible que a una pregunta que obviamente a la gobernadora no le gustó, que le trataran de establecer que fue de la OPM que filtraron ese documento, contestara de esa manera? Pero vamos al contenido de lo que dice la gobernadora. La gobernadora dice que fue una persona quien llevó el documento. Yo insisto en mi análisis y creo que lo catapulta precisamente a lo que dijo la gobernadora hoy. Que hay una persona que va allí y que lo único diferente de ese documento versus el que se filtró, el que salió en redes, es que hay unas marcas que son incompatibles con el documento original. No hablo de contenido. Y yo pensaría que el contenido es el mismo, como dijimos esta mañana. Porque exactamente de las declaraciones de la oficina de la procuradora también se establece, es el mismo contenido, pero no es el mismo documento. No, porque este tiene un sello de la oficina de la procuradora y tiene una firma. Hay marcas, en efecto, esas son las marcas. Cuando la gobernadora dice que hay que referir el documento a la policía de Puerto Rico, la gobernadora está diciendo la realidad. Eso es lo que tiene que hacer la oficina de la procuradora. Bueno, la oficina de la procuradora puede investigar, pero decidió que lo iba a investigar la policía de Puerto Rico. Por eso es que yo creo que la intención de la oficina de la procuradora es no pisar eso ni tocarlo con un palito largo. Allá la policía, allá los fiscales, porque el procedimiento cuando una persona se querella ante la policía es precisamente investigo policíacamente, voy donde un fiscal si entiendo que hay razón para creer que se cometió un delito y tengo la evidencia para eso. Y en ese momento el fiscal decide si con la prueba que la policía recopiló, después de tomar declaraciones juradas, etcétera, etcétera, hay un caso y lo llevan a regla 6, a vista de arresto. Eso es lo que pretende la procuradora. Yo, honestamente, si no investigaron ellos y ellas, me da la impresión de que esto es, pues vamos a seguirle dando larga. Porque en la policía de Puerto Rico hay que ver qué policía va a ir en contra si es que hay una víctima que se entrevista y dice que no tiene interés. Porque lo hemos visto en muchas ocasiones. La gobernadora dice que su gobierno va a ir sobre todas las cosas porque es la vida de una mujer. Yo puedo creer y entender esa postura de la gobernadora de que hay que investigarlo no importa qué, pero gobernadora,
usted tiene, y estaba detrás de usted en esa conferencia de prensa, usted tiene a un oficial, no oficial, secretario de agencia, no, usted tiene a su persona de Secretaría de la Gobernación, que lo menos que ocurrió fue que su esposa fue al tribunal, que hubo causa para arresto, que después el caso se dejó sin efecto porque no tenía interés la víctima, Verónica Ferraioli, y Francisco Domenech, lo menos que está, es fichado. Y usted sabe lo que usted le dijo a los periodistas cuando le cuestionaron que esta persona había sido precisamente fichada por un delito de violencia doméstica. Usted dijo que eso eran asuntos personales. Entonces, cuando es Francisco Domenech, son asuntos personales, pero cuando es Carlos Mercader y Joan Rodríguez Bebe, saca la bandera de que el gobierno de Puerto Rico tiene que ir por encima de cualquier interés, incluso de que no haya sido la víctima quien haya recurrido a llevar una querella o una queja de que estaba siendo víctima de violencia, esta otra. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Ese es el problema, de una cosa ayer y otra cosa hoy. Vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con el análisis de que el Estado debería ir por encima, independientemente de que la víctima diga que no tiene interés. Pero en aquel caso no, y en este sí. Eso es lo que le falta a esa pregunta, y para mí está errado el principio de querer ver si fue la oficina de la procuradora, porque lo que menos pasa cuando esa pregunta se hace de esa manera es que parecería que ahora todo el mundo, por lo menos los que preguntan, están en desacuerdo de que se identifique a Joan Rodríguez Bebe y a Carlos Mercader. Pero ¿y cuándo fue que dejó de ser figura pública cualquiera de los dos? Independientemente, vuelvo y repito, del respeto a la víctima de si quiere o no quiere acusar. O sea, ¿cuándo es que los periodistas tienen que tomar la decisión de que no se diga el nombre de la persona que está siendo identificada como el agresor? Pero mire, si lo dijo Ferdinand Pérez esta mañana, que cuando él se enteró de lo que estaba pasando, le dijo, retírate. Crítico. Lo que me deja realmente atónita es el espectáculo de barricada de la gobernadora. Honestamente, yo no sé qué le pasa a Jennifer González. Decirle a un periodista que no le va a volver a contestar preguntas porque es un irrespetuoso, independientemente de que la pregunta estuviera mal formulada, no fue irrespetuoso. Hizo una pregunta según lo que entendía era lo que tenía que hacer. Pero estamos en este gobierno, estamos en este Puerto Rico. Me encantaría que alguien dijera algo como el silencio de las organizaciones de periodistas en unos momentos específicos, que alguien dijera algo sobre precisamente qué es lo que ha pasado públicamente entre unos y otros para que hayamos llegado a este nivel de falta de respeto, de, vuelvo y repito, de perder la tabla, de que parecería que la gobernadora no tiene la estamina, la interesa, dirían en el nivel, en el orden judicial, el carácter de atender a un puesto que es una posición electa, la máxima del país. Nos fuimos, gracias por estar. Nereida dice, porque no tiene la inteligencia ni la tolerancia a la pregunta y a la respuesta. Heidi, espero sean iguales de diligentes como cuando arrestaron a Héctor Ferrer, hasta lo enseñaron en la celda. Estás hablando de Héctor Ferrer padre. Ivonne, la Bebe no hará nada, aparte de, ella no cree en la violencia de género. Yo los voy a dejar con esto. Fíjense, hace ya 24 horas, el último tuit de Joan Rodríguez Bebe retuiteando al Papa. Perdonar no significa negar el mal, sino impedir que genere más mal. No es decir que no haya pasado nada, sino hacer todo lo posible para que no sea el rencor lo que decida el futuro. Esto habla de si lo perdonó
en efecto, pero obviamente tendrá consecuencias, no sé. Pero eso fue lo último que retuiteó del Papa Joan Rodríguez Bebe. Nos fuimos y lo voy a dejar con algo que llevo días para reproducirlo. Y es una intervención bien corta, creo que un poco más de un minuto, de Ilé, la cantante, hermana de Residente, en el concierto número 18 de Bad Bunny. Los voy a dejar con eso, pero no se olviden, pueden donar. Gracias a los que lo han hecho, que no pude mencionarlos a todos. Gracias a los que lo han hecho durante esta hora. Recuerden que lo pueden hacer a través del chat cuando estemos en vivo, en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Periodismo 21 y Bonitas Radio ATH Móvil. Nos fuimos con esto y nos vemos mañana en el último Noticias con Café de la semana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.